estar esta noche reunidos, una noche bastante fría que el Señor nos ha permitido tener, ¿verdad? Todos los tiempos vienen de parte del Señor. Es una gran bendición que Dios nos permita como familia en Cristo estar una vez más acá. ¿Se siente contento de estar aquí, hermano? Yo me siento muy feliz de poder estar una noche más con ustedes en la presencia del Señor. Es un privilegio que solamente Dios nos puede dar. Vamos a ir al libro de Hebreos, así como está. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1. Libro de Hebreos, capítulo 1. Cuando lo tenga ahí, vamos a orar. Oramos. Señor, buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento que nos has permitido, Señor. Poder venir, Señor, y presentarnos en tu casa, Señor. Gracias por este espacio, Señor, que nos ha permitido tener para poder venir, reunirnos, Señor, como familia en Cristo que somos. Comprados, Señor, con la misma sangre, con esa preciosa sangre, Señor. Gracias por poner en nuestros corazones el deseo, Señor. Gracias por poner en nuestra vida, Señor, ese deseo de querer venir, Señor, y congregarnos. Hemos adorado por medio de la alabanza, Señor. Bendices cada vida de los que estamos en este lugar. Bendice a los niños que están allí, Señor, adentro aprendiendo. Bendice a las maestras, Señor, que les enseñan. Bendice, Señor, a las hermanas que están cuidando, a los más pequeños, Señor, para que también puedan enseñarles aún, Señor, desde la temprana edad, Señor. Bendice también, Señor, a los que estamos aquí afuera, aquellos que hemos caminado más en esta vida, Señor, y hemos experimentado mayormente tu misericordia. Ayúdanos a entender esta noche cuál es tu voluntad para podernos apartar de aquellas cosas que todavía, Señor, pueden herir tu corazón, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a poder ver cuál es tu verdadera voluntad, cuál es el llamamiento que estás haciendo, Señor, cuál es la necesidad más grande que hay, Señor, en este momento, para que podamos, Señor, hacer lo que tu palabra manda, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando en esta noche, ayudándonos a interpretar correctamente tu palabra. Apártanos, Señor, de toda interpretación incorrecta. Aparta, Señor, mi vida, Señor, mis labios, de cualquier palabra que vaya, Señor, a humillar humanamente a mis hermanos, Señor, o algún amigo. Glorifícate, Señor, para que lo que hablemos en este lugar siempre sea solamente aquello que venga conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hebreos capítulo 1, vamos a leer el 1 hasta el 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Tomen asiento, hermanos. Anoche estuvimos hablando con respecto al tema de la fe verdadera y tocábamos el punto de que la fe verdadera va acompañada de algo que se conoce como arrepentimiento. Arrepentimiento que experimenta cada persona que cree en el Evangelio, se convierte, se arrepiente, nace de nuevo y comienza a vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Y en el momento, en ese caminar, en ese peregrinaje, cuando hay un momento de desvío, de debilidad, rápidamente Él vuelve a arrepentirse, no para una salvación porque ya es salvo, sino para una reconciliación por haber dañado en ese momento lo que Dios ha querido hacer en su vida. Hoy vamos a hablar con respecto también al arrepentimiento. El escritor a los Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habló muchas veces en el tiempo pasado a los padres. Cuando habla a los padres es
hablando a los primeros hombres, ¿verdad? Todos descendemos de Adán. Todos descendemos de Adán y todos después que fue destruido, la gente que fue destruida en el diluvio, todos y cada uno de nosotros venimos de la descendencia de Noé, ¿verdad? De Noé, de sus 3 hijos. Y de allí para allá el mundo ha crecido y el escritor de los Hebreos se refiere a ellos, a los padres, ¿verdad? Mayormente en este momento que le estaba hablando a los hebreos, ellos entendían a qué se refería. A cada uno de los representantes, los patriarcas, los profetas hablaron por medio, Dios habló por medio de los profetas. Ahora, ¿qué fue lo que Dios habló por medio de los profetas? Cuando nosotros hemos estudiado la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y leemos los profetas y comenzamos a leer desde los profetas mayores y comenzamos a leer y a escudriñar desde Isaías y terminamos leyendo Malaquías, nosotros nos damos cuenta que tienen el mismo mensaje. Unos son conocidos como los profetas mayores, no es porque fueran más delante de Dios o fueran mayores, que no está hablando de edad ni está hablando de poder, sino está hablando de lo que ellos escribieron, muchas más profecías que los otros. Por ejemplo, vemos el libro de Isaías. El libro de Isaías escribió Isaías y escribió Lamentaciones. Isaías tiene la mayoría de profecías, por así decirlo, importantes que nosotros encontramos para demostrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos a Jeremías también, ¿verdad? Un escritor, un profeta que expandió sus profecías. Dios lo utilizó para hablarle mucho al pueblo de Israel. Sigue Ezequiel, ¿verdad? Tenemos a Ezequiel, tenemos a Daniel. Y así van los profetas menores, conocidos como menores porque sus escritos fueron más cortos. Pero algunos escribieron, por ejemplo, de la venida de Jesucristo de una manera más clara. Otros hablaron de las destrucciones que vendían. Pero cada uno de ellos tenía algo que Dios hablaba por ellos, que es lo que está hablando el libro de Hebreos. ¿Y qué era lo que ellos tenían en común? ¿Qué era el mensaje que ellos tenían? Tenían el mismo mensaje, cada uno de ellos, cuando lo escudriñamos, y era el arrepentimiento. Cada uno de los profetas, haya sido mayor o menor en el aspecto de los escritos, tenía un mensaje. Y el mensaje que nosotros encontramos en cada uno de ellos es el arrepentimiento. Por eso es que dice el Señor que debemos de volver a las sendas antiguas. Por eso es que el Señor dice que ahora, en el día de hoy, cada uno de nosotros, la iglesia, debe volver a las sendas antiguas, a las sendas que el Señor había preparado y tiene todavía. Dios no ha cambiado. Por ejemplo, nosotros encontramos un ejemplo. Vamos a ver los profetas. Vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías. Vamos a ir a Isaías. Y si nosotros leemos a Isaías, dice el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Entendemos nosotros perfectamente que aquí Sodoma y Gomorra ya no existía. Estaba totalmente quemado. Pero ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Judá y le está hablando a Israel. Mire la forma como los está comparando. Nosotros sabemos que ya acá Sodoma y Gomorra no existe, ya no hay nada ahí en ese lugar, pero él lo está comparando y le dice: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Quién había ordenado esta fiesta? ¿Quién la había ordenado? Dios mismo. Dios mismo había ordenado esta fiesta.
Pero en este momento las fiestas que él había dado para que las hicieran, los sacrificios que él había ordenado que quería que les hicieran, eran abominables a él por la condición como lo estaban haciendo. Y dice él: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aquí va lo que está diciendo el mensaje del profeta que habla Hebreos. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien y buscar el juicio. Restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vemos aquí el mensaje claro del llamado al arrepentimiento. El Señor le está hablando a su pueblo. Primeramente lo compara como lo más depravado que puede encontrarse en la palabra del Señor, los hombres de Sodoma y Gomorra. Los compara de esa manera, como un pueblo tan vil. Y luego los confronta de lo que están haciendo y les hace un llamado. No los va a destruir de una sola vez. Antes les hace un llamado. ¿Y cuál es el llamado que les hace? Dice: pongámonos a cuenta. Luego, pongámonos a cuenta. Busquen el juicio. Acérquense a mí, apártense del pecado, está diciendo el Señor. Eso es lo que dice Isaías. Vamos a ver unas cuantas páginas adelante y veamos Jeremías. Ahí solo movámoslo para adelante. El capítulo 3 de Jeremías, veamos lo que Jeremías dice. El capítulo 3 de Jeremías, el versículo 6, dice Jeremías: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dice: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Son a las que se ha referido el Señor en Isaías, la rebelde Judá y a la rebelde Israel. Y dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, o sea, de divorcio hablando, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, hablando de las imágenes. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Vemos claramente acá lo que el Señor le está diciendo por medio del profeta Jeremías. Está diciendo: arrepiéntanse, vuelvan, cambien, de verdad, no fingidamente. Vamos a ver uno más, ahí adelantito, para que no los cueste. Vamos a ir profeta por profeta. Vamos a ver el siguiente profeta. ¿Quién es el siguiente? Ezequiel. El profeta Ezequiel. Este profeta Ezequiel sufrió tanto por la rebeldía del pueblo. Su esposa fue quitada, fue muerta. La esposa de Ezequiel fue muerta. Lo acostaron desnudo ahí a la par de la entrada del muro de Jerusalén, a la par de estiércol. Sufrió tanto este hombre para predicarle al pueblo que se arrepintiera de parte del Señor. Ezequiel 18, dice el versículo 30. Por tanto yo os juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Y qué está diciendo aquí? Convertíos, o sea, arrepiéntanse, conviértanse y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina.
Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. ¿Y qué dice otra vez? Convertíos pues y viviréis. Vemos acá lo que está diciendo por medio del profeta Ezequiel. Avancemos al otro. Vamos a ver todos los profetas esta noche. Daniel es el siguiente. Daniel 9. Y aquí vemos la oración de Daniel. La oración de Daniel. Dice en el versículo 8. Oh Jehová, nuestra la confusión de rostros de nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Vemos lo que está diciendo el profeta Daniel. Vamos a ver uno más. Oseas, ahí adelantito. Oseas. Unas páginas adelante, Oseas 14 dice, el Señor, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y vemos Joel, capítulo 2, ahí mismo, una página adelante. Dice el versículo 12, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si seguimos leyendo todos los profetas, vamos a encontrar lo mismo. Si leemos después Amós, si leemos Abdías, si leemos Jonás, vamos a encontrar el llamado al arrepentimiento a Nínive, vamos a encontrar en Miqueas, y así todos ellos, si usted tiene el tiempo de poderlo hacer en su casa para que podamos avanzar acá ahora, no leerlo todo. Si tiene el tiempo de terminar con Malaquías, usted se va a dar cuenta en el capítulo 2, versículo 1 al 2 de Malaquías, que el Señor está diciendo, conviértanse, conviértanse. ¿Cuál fue el último de los profetas que existió? ¿Cuál fue el último de los profetas? ¿Cuál fue? No, fue Juan. El último profeta fue Juan. Después de Malaquías vino un nuevo profeta y después el Señor dijo, ya no hay más profetas, ya no hay más profetas. El último de los profetas fue Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista predicó? Veamos Mateo. Mateo capítulo 3 dice, en aquellos días vino Juan Bautista, el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él cita lo que dijo Isaías en el versículo 3. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Él fue el último de los profetas. Después de él no ha habido otro profeta más. Ya no hay, ya no los necesitamos, los profetas, en el día de hoy. Ahora tenemos la Biblia para ver lo que el Señor quiere decirnos. Entonces, ahora, para que podamos entrar en el tema que quiero que podamos ver, veamos Marcos. Porque Hebreos dice que habló por los profetas y vimos qué es lo que dijo por los profetas, ¿verdad? Ya lo vimos. Ahora dice que ha hablado por su hijo. ¿Qué fue lo que dijo su hijo? Veamos lo que dice Marcos capítulo 1.
Marcos capítulo 1, versículo 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dice que vino predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál era la predicación que él traía? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Vemos lo que está diciendo Hebreos? Y comparando todo lo que hemos leído y lo que estamos leyendo en este momento, dice que habló a vuestros padres por los profetas. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál será la intención de Dios si es que Cristo no ha venido y cada uno de los que estamos en este lugar hemos muerto? ¿Cuál fue la intención de Dios? ¿Cuál fue la intención de Dios cuando Dios le habló a Adán en el monte? Y le dijo en el libro de Génesis: ¿dónde estás tú? Él quería que Adán reconociera su condición y buscara el socorro. Esa fue la intención de Dios. Desde el principio, Dios ha querido que el hombre se arrepienta. Y ese es todo el propósito de los 66 libros que tenemos en este maravilloso libro que es la Biblia. La intención, el propósito de Dios es solamente que el hombre se pueda arrepentir de su maldad, de su pecado y se pueda acercar a Él. Ese es todo el propósito. A eso vinieron los profetas. Cada profeta fue llamado solamente con un propósito. ¿Se acuerdan cuando David pecó? ¿Se acuerdan cuando David pecó y Dios a quién mandó? A un profeta. ¿Cómo se llamaba este profeta? Era Natán. ¿Qué dijo Natán? Llegó, aquel hombre había hecho lo vil, había pecado, había fallado, y el hombre, si en ese momento moría David, era un candidato potencial para ir a despertar en el infierno. ¿Por qué? El hombre había adulterado, había mentido, había hecho blasfemar al pueblo que habían visto lo que había sucedido y además había cometido homicidio. Había matado a un hombre inocente y más justo que él, ¿verdad? Lo emborrachó, lo engañó, pero ¿qué hizo el profeta? El profeta se le acerca a David y le comienza a contar una historia. Y David viene y dice: David, ese hombre hay que matarlo, ese hombre hay que cobrar lo que ha hecho. Y el profeta, ¿qué le dijo? Tú eres ese hombre. ¿Qué hizo David? En el momento David cayó y se arrepintió y dijo: Señor, perdóname, he pecado. Y el hombre, en el momento le dijo a Natán: tu oración ha sido escuchada, no morirás, pero vas a sufrir el castigo. Cuando Elí comenzó a ir en contra de Dios, en contra de la voluntad del Señor, ¿a quién mandó el Señor? Mandó un profeta, no aparece el nombre del profeta, ¿quién es? Pero mandó y le comenzó a decir lo que estaba haciendo mal en contra de Dios por medio de sus hijos. Luego el joven Daniel va creciendo, Samuel va creciendo y también lo usa para exhortarlo. ¿Para qué? Para que se arrepintiera. Pero luego ya era muy tarde, ya se había exhortado antes. ¿Cuál es el propósito entonces del profeta? ¿Cuál es el propósito que el hombre venga y predique? ¿Cuál es el propósito que tiene un predicador en una iglesia? Solamente uno, hermano. El predicador tiene un solo propósito y el propósito es que las almas se conviertan. Si el predicador está entreteniendo a los pecadores, que los está entreteniendo, que estén contentos y los está estimulando para que sigan en su pecado, él está equivocado, está totalmente equivocado. El predicador tiene una tarea y si esa tarea no es cumplida, al final el predicador va a haber fracasado. Va a haber fracasado, porque el trabajo, para así decirlo, de un predicador, la tarea de un predicador es llevar el mensaje que Cristo llevó. Esa es la tarea. Todos los profetas predicaron solamente de arrepentimiento, hermanos. Miren, a Ezequiel, como lo he dicho, algunos lo han leído la historia. A Ezequiel, ¿qué pasó con Ezequiel? Ezequiel dice: yo estaba con mi amada, el siguiente día estaba muerta. Dios me la quitó para darle un ejemplo a Israel. Mire qué sufrimiento el de este hombre. Le dijo: vas a morir tu esposa y te voy a decir algo, no llores por ella, no le guardes luto, no le vayas a guardar luto, porque si Israel no se arrepiente, sucederá lo mismo. Sucederá lo mismo. El hombre, su esposa tuvo que morir como un ejemplo. Ahora vamos al otro profeta. O sea, un hombre, un profeta santo, se le dice: cásate con una adúltera.
Cásate con una ramera, págale y cásate. Y demuéstrale a Israel qué es lo que ha hecho. El hombre nunca había contaminado su cuerpo con una ramera, pero Dios le dice, tienes que hacerlo para demostrarle a Israel, porque si no se arrepiente, va a perecer, va a terminar, va a ser destruido. Jonás fue uno, le dijo el Señor, ve a Nínive y diles que si no se arrepienten, van a morir, van a ser consumidos. Y comenzó a predicar, y comenzó a hablar y el pueblo se arrepintió. En el día de hoy es la misma tarea. Dios no ha cambiado. Dios sigue buscando a los hombres para que los hombres se arrepientan en todo lugar. Dios está buscando en cualquier lugar que el hombre se arrepienta. El hombre no quiere arrepentirse, pero se están arrepintiendo muchas personas y se están convirtiendo. Dios no va a fallar. La palabra de Dios dice, no volverá vacía. Cumplirá su propósito para el cual ha sido enviada. ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios ha sido enviada? ¿Para entretener al hombre? ¿Para que el hombre esté riendo? ¿Para que el hombre sea feliz? No. Para que el hombre pueda arrepentirse, pueda santificarse y entonces venga la verdadera felicidad. Ese es el propósito del Evangelio. El Señor Jesucristo, aquí vemos algo, hermano, que si nosotros ponemos atención, nos damos cuenta que en el versículo 15, ¿quién está predicando? Dios mismo. Dios mismo. Dios vino a este mundo. Mire, la obra magna, la obra regia, todo lo más grande que sucedió en el momento que Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y vino solamente con un propósito, buscar los perdidos. Él los había buscado desde el cielo, hermano. Les había hecho milagros, el hombre había visto las maravillas de Dios. Les había mandado grandes profetas. ¿Qué hicieron? Los mataron, los apedrearon. Los había estado buscando por medio de milagros. Los buscó, les abrió el mar, les puso el mar en seco. Les hizo brotar agua, les mandó codornices, les mandó pan del cielo. Les hizo todas las cosas que podía hacer, milagros. Dios desde el cielo estaba buscando al hombre. Lo último que Dios hizo, lo más maravilloso que Dios hizo fue que Él mismo descendió a esta tierra, tomó una forma de hombre, porque Él sabía que como espíritu no lo podían ver porque morirían. Vino, se humilló hasta lo sumo y comenzó a buscar al ser humano y le decía, arrepiéntanse, conviértanse para que puedan ser salvos. Ese es el propósito, porque el hombre lo que necesita es un arrepentimiento, es lo que el hombre necesita. Adán tuvo que arrepentirse cuando vio su condición. Adán tuvo que arrepentirse cuando vio su condición. Tuvo que sentirse humillado. Vemos a un hombre de nombre Manasés. Manasés, dice la Biblia, que fue el rey más malo que ha habido en Judá. No hubo un rey más malo. Dice que el rey Manasés hizo lo más malo de todos los reyes. Formó lugares de adoración a las estrellas, al sol, a la luna. Dicen los historiadores que Manasés todos los días sacrificaba personas cerca del templo. Dicen los historiadores que la sangre de la gente corría, de gente inocente. A Manasés se le atribuye la muerte del profeta Isaías. Dice que Isaías fue cortado, aserrado con una sierra de cortar madera. Isaías fue cortado en dos, del estómago para abajo. ¿Quién lo hizo? La orden fue por Manasés. Manasés hizo pasar sus hijos por el fuego. Pero en el momento que Manasés fue puesto como un perro amarrado con cadenas, vino el momento de él ver al cielo y pedir perdón. Se arrepintió. Y dice que él fue puesto nuevamente en Jerusalén. ¿Qué fue lo que Manasés hizo? El capítulo 3 nos enseña el libro de Crónicas, de Segunda de Crónicas. Usted lo puede buscar en su casa para que lo lea. ¿Qué fue lo que Manasés hizo cuando se dio cuenta de lo que había hecho? ¿Qué Manasés hizo? Manasés dice que en el momento que se arrepintió y Dios escuchó su oración, volvió a Jerusalén. Y cuando volvió, ¿cómo comenzó a actuar? Dice que comenzó a botar todo lo que había hecho él mismo. Y trató de que la gente que él mismo había influenciado para rebelarse en contra de Dios, volviera y adorara a Dios. Murió creyendo en el único Dios verdadero. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿Qué sucede con Nabucodonosor? Nabucodonosor también tuvo que ser humillado a ser visto como un animal para poder entender y arrepentirse. Y cuando Nabucodonosor vuelve, no vuelve a ser como antes había sido, sino que es una nueva criatura y alaba al único Dios verdadero.
de la misma manera Pablo, el apóstol Pablo, antes era Saulo, tuvo que ser tirado al suelo para poderse arrepentir. Y luego de poder haber sido confrontado y arrepentido, comenzó a hacer las cosas que antes no hacía y dejó de hacer las cosas que antes, y comenzó a hacer las cosas que antes no quería hacer. Y dejó de hacer aquello que tanto le gustaba hacer en contra de la voluntad de Dios y en contra de su prójimo. Y los hombres después hablaban de la libertad, ellos, cada uno de ellos. Por eso dice Proverbios 16. Veamos lo que dice Proverbios 16. Proverbios 16. Dice el Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento de parte de Dios, y antes que el quebrantamiento que una persona pueda tener, la persona tiene que vivir en una soberbia en contra de Dios. Pero cuando viene ese quebrantamiento y un arrepentimiento, es entonces cuando el hombre puede buscar el socorro oportuno. Y con respecto al pecado, hermanos, con respecto al pecado, nadie más nos puede dar auxilio que solamente Dios por medio de Cristo Jesús. Nadie más. En ningún lugar encontraremos la medicina para el pecado. Ninguna persona nunca podrá ser sanada del pecado. El verdadero arrepentimiento es la única esperanza que el hombre perdido. Y por eso es que vino Cristo. Por eso vino Cristo. Él es la única esperanza para el hombre perdido. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Anoche tocamos algo con respecto a esto. Y el arrepentimiento verdadero comienza con lo que David dijo: un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Una persona tiene que estar triste y humillada para poder arrepentirse. Una persona de verdad tiene que sentirse triste o constrictada y humillada para poderse arrepentir. Dice el Señor que por medio del salmista dice que al humilde Él lo exalta, pero el altivo Él lo humilla. Para poder acercarnos al Señor debemos de venir en una actitud de humillación, reconociendo que hemos totalmente quebrantado la ley de Dios y hemos pecado en contra de nuestro Hacedor, quien es santo, es justo, es perfecto y es soberano. Entonces el hombre viene y se arrepiente de verdad. Pero una persona que llega con una actitud de orgullo delante de Dios, porque una cosa es que la apariencia exterior aparente humildad, pero en lo interior es lo que Dios ve. Dios mira lo interior. ¿Sí? Vemos el caso de la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando comenzó con nuestro Señor Jesucristo, tenía una actitud de altivez en contra de Él. Cuando Él le pregunta ¿dónde está?, le dice que quiere agua, ¿qué le dice ella? Primero le dice, no tienes con qué sacarla. Cuando le dice, le dice primero, tú eres judío, nosotros somos samaritanos. Y luego le dice, cuando él le dice que le puede dar agua, le dice, ¿con qué la vas a sacar? Tú no tienes. Ella sí tenía físicamente con qué hacerlo. Tenía una actitud de altivez a pesar de ser una persona pecadora. Una persona totalmente pecadora. Por eso andaba a esa hora. Porque a esa hora que ella iba, no iban las demás mujeres, las vírgenes, a buscar agua. Solamente iban aquellas que tenían algún tipo de mal testimonio. Ella iba sola a esa hora a buscar agua. Y en ese momento comenzó el mensaje del Señor. Y ella comenzó a bajar la guardia y comenzó a bajar la altivez. Y comenzó a darse cuenta quién era. Cuando él le dijo, es verdad, ninguno de esos maridos ha sido tuyo y el que tienes tampoco es tuyo. Ahí ella reconoció lo que era ella y reconoció lo que era él. Y se arrepintió. Y se arrepintió. Y creyó. Y fue perdonada. Fue perdonada. Fue perdonada. ¿Se acuerda de la mujer adúltera? Cuando la mujer adúltera estaba en aquella condición, fue llevada a aquella mujer. La llevaron delante de todos, humillada, golpeada, arrastrada, queriéndola matar en ese momento. ¿Creen que esa mujer en ese momento estaba en un estado de orgullo, de altivez?
En ese momento la mujer que había sido descubierta por los hombres en el acto mismo del adulterio. O sea, la habían encontrado en el momento exacto que estaba teniendo relaciones con un hombre que no era su esposo. Humillada totalmente. Y no encontramos que la mujer haya dicho algo más que solamente decir, ninguno, Señor. Pero en ese momento, siendo Jesucristo, Dios mismo, conociendo lo que había dentro de ella, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. O sea, le dijo, te perdono. Porque él sabía lo que había dentro de ella. Y sabía que ella totalmente estaba arrepentida en su interior, deseando el perdón de Dios, aunque esperaba que iba a morir en ese momento. Él le dijo, ni yo, vete, has sido perdonada, no peques más. Esa es la condición que el hombre debe de tener. Una condición de humillación y reconocer que es malo delante de Dios. Todo lo que nosotros hacemos va en contra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos va en contra de Dios. El jueves que viene, primero Dios, vamos a hablar de un tema del verdadero agradecimiento para con nuestro Señor. Vamos a hablar del verdadero agradecimiento con el Señor y vamos a tocar algunos puntos con respecto a lo que es de verdad vivir agradecido y demostrar acciones de gracia para con el Señor por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. Pero allí comienza el verdadero agradecimiento cuando una persona deja atrás aquello que le ha causado dolor a Dios. Cuando deja atrás lo que ha causado dolor a Dios. Hermanos, todo lo que nosotros podamos hacer, lo que el mundo está haciendo, lo que el hombre hace, que se llame pecado, causa dolor al corazón de Dios. Todo lo que nosotros podamos hacer. Cualquier actitud que Dios prohíba en la palabra y el hombre o la mujer lo haga, hiere el corazón de Dios. Es por eso que nosotros debemos de arrepentirnos, si es que no nos hemos arrepentido todavía. Es por eso que cualquiera que esté en este lugar debe de arrepentirse, si todavía no lo ha hecho. Volvamos al Evangelio de Marcos, para que veamos lo que nos dice el Señor en el Evangelio de Marcos, en esos 2 versículos. Dice, el tiempo, dice, se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál tiempo es el tiempo que se había cumplido? El tiempo donde los profetas habían profetizado de esto. Por muchos años los profetas profetizaron con respecto a esto. Por ejemplo, veamos lo que dice, les voy a leer, si quieren, no lo busquen, yo lo voy a leer, pero si alguno quiere buscarlo, Isaías, y tienen ahí Marcos apartado, Isaías 46. Dice el 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y muevo unas cuantas paginitas allí. Dice el 52:6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. ¿De qué tiempo está hablando? ¿Por qué dice que estará el presente? ¿Por qué dice él que estará presente cuando esto se diga? Unas páginas atrás, Isaías 7. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal,
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Él ha dicho en lo que hemos leído en el 52, yo estaré presente. Cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia la paz. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Cuando dice que son hermosos los pies de aquel que anuncia la paz, no está hablando de los evangelistas, está hablando de Cristo mismo. Y Emmanuel dice, concebirá y le pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios con nosotros? Porque Cristo, Dios, vendría a este mundo y estaría en medio de su pueblo. Es lo que está diciendo el Señor en Marcos. En Marcos está diciendo, aquí está, el tiempo se ha cumplido. Lo que los profetas dijeron, hoy ustedes le estaba diciendo a ellos, lo están viendo. Aquí está Dios mismo. Y ha venido y he venido solamente con un propósito. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se había acercado el reino de Dios? Porque Dios mismo había descendido y estaba cerca de ellos, enfrente de ellos. Enfrente de ellos. Para decirles, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Emmanuel, Dios con nosotros, no solamente fue para ese tiempo. El Señor dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. ¿Quién está ahí? Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo está en medio de nosotros. ¿Y qué está diciendo Él? No yo, sino Él, en el corazón de una persona que escucha la palabra. ¿Qué le dice? Arrepiéntete, arrepiéntete, deja de pecar. Es verdad, escucha la palabra. Arrepiéntete, detente, detente. ¿Quién lo está diciendo? Es Dios mismo, Cristo. Cristo está haciendo la obra en este momento. El Espíritu Santo está haciendo la obra de decirle a la persona que se arrepienta. Que se arrepienta. Por eso dice que en los últimos tiempos, no dijo en el último tiempo, sino que en los últimos tiempos, en estos tiempos todavía, Dios nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo, diciéndonos que debemos de arrepentirnos si no nos hemos arrepentido. ¿Qué muestra de qué es eso? ¿De qué atributo de Dios es ese? Es muestra del amor y la misericordia de Dios, buscando al pecador para que se arrepienta. Pero nunca dejemos de pensar y nunca olvidemos que la Biblia nos enseña que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Vamos a ver un más para ir terminando. Ahí mismo en Marcos. Están en Isaías ustedes, ¿verdad? O en Marcos. Busquen Marcos, sí, Marcos. Marcos capítulo 1. Y esto me encanta tanto a mí. Este versículo es uno de mis versículos favoritos. En Marcos capítulo 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto y ahí oraba. Mire, Dios mismo, el Verbo, el Hijo de Dios, separado del Padre por 33 años, estaba aquí en la tierra, pero él quería seguir hablando con su Padre. Había pasado una eternidad con su Padre en conversación, pero él nunca perdió la comunicación con él. Dice que estaba a solas, muy de mañana, estaba orando, o sea, hablando con Dios. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Esto es lo que me gusta tanto del Señor. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Me gusta esa parte. Para esto he venido. 33 años vino él a esta tierra como hombre. Y 3 de sus 33 años, los últimos 3 años, los dedicó de una manera completa solamente a este objetivo, predicar. ¿Se imagina usted cuál fue la predicación de Jesucristo? Fue la misma, Él no la cambió. Arrepiéntanse. Por 3 años, Él predicó lo mismo. Y en la cruz del Calvario, miren la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario,
él siguió diciendo lo mismo. Perdónalos, no saben lo que hacen. El último hombre que estuvo a la par de Cristo fue un delincuente. Y el primero que estuvo con él en el paraíso también fue un delincuente. El último que estuvo con él en la muerte fue un delincuente. Y el primero que apareció con Cristo ya en el momento de estar allá su espíritu en el cielo fue ese mismo delincuente, nada más que ya regenerado. ¿Por qué? Porque creyó. Creyó que aquel que estaba muriendo en la cruz del Calvario estaba muriendo con un propósito. No para tener posesiones terrenales. Ese hombre en ese momento que estaba en la cruz, hermano, cuando aquel delincuente estaba en la cruz, ese hombre no pensaba en ese momento en casa, no pensaba en camellos, porque ese tiempo lo que había era camellos, no pensaba en caballo, no pensaba en mujeres, no pensaba en nada más. No pensaba en nada más, solamente le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y le dijo, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre ese mismo día, porque creyó, estuvo con el Señor en el paraíso y allá está también todavía en este momento, y allá lo encontraremos aquellos que de verdad nos hemos arrepentido y hemos creído y lleguemos a la patria celestial. Allá está ese hombre. ¿Por qué? Porque creyó. ¿En quién creyó? En Cristo Jesús. Aquel que estaba derramando la sangre a su lado, lo salvó. Eso es lo que Dios quiere para el pecador, que se arrepienta, cualquiera que sea la condición. Dios no pregunta qué mal ha hecho. Dios no le pregunta lo que ha hecho, no le pregunta lo que ha robado, lo que ha dicho, lo malcriado que pudo haber hecho, lo borracho, lo malo, cualquier tipo de actitud que haya cometido. Dios nunca pregunta eso. Dios nunca pregunta eso. Solamente dice por medio de Cristo, arrepiéntanse. Y yo hago nueva todas las cosas. De ahí lo que demás, que cómo va a ser, cómo va a suceder, no es de preocuparse. No es de preocuparse. Lo único que debemos nosotros es de preocuparnos es por arrepentirnos de verdad. De ahí de todo lo demás se encarga el Señor. Él hace nueva todas las cosas. Él cambia lo negro en blanco. Y Él cambia lo sucio en limpio. Él cambia lo feo en hermoso. Y Él cambia lo mortal en inmortal. Y Él cambia enemigos en amigos. En bastardos en hijos. Dios sigue llamando. Dios quiere que la verdad la persona se arrepienta. Arrepentirse, un niño de 5 años, 4 años lo puede hacer. ¿Sí? Nuestros hijos cuando votan algo, ellos de verdad se arrepienten, hermano. De verdad. Su mirada lo demuestra. Su miedo. Perdona, no me vayas a pegar, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Un niño de 3 años, 4 años ya sabe decir perdón y se arrepiente de verdad delante de nosotros. ¿Cuánto más nosotros no podemos hacerlo delante de Dios? Que tenemos ya una edad y sabemos muy bien lo que es malo y lo que es bueno. ¿Qué debemos de hacer para arrepentirnos? No esperar que alguien nos ponga la mano en la cabeza. No pegarnos unos golpes o castigarnos humanamente, físicamente. Sino, de verdad, pedirle al Señor perdón. Y comenzar a hacer las cosas diferentes. Comenzar a hacer las cosas diferentes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te doy las gracias por habernos permitido estar reunidos. Gracias, Señor, por su favor. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias por la paciencia, Señor, que ha mostrado para con cada uno de nosotros. Y la paciencia que ha mostrado con aquellos que todavía están apartados. Señor, ayúdenos a salir, Señor, si estamos en un engaño, creyendo que estamos bien, cuando en verdad estamos haciendo las cosas mal delante de usted. Señor, ayúdenos, quite la venda de aquellos que todavía tienen una venda en sus ojos, Señor, que no les permite ver la crueldad y la maldad que hay
dentro de ellos para con usted. Glorifíquese, Señor, por medio de su Espíritu Santo. Salve, Señor, aquel que usted va a salvar. Rescate a aquel que usted va a rescatar. Convenza de pecado, de justicia y de juicio por medio de su Santo Espíritu. Para que aquel que todavía está en rebelión, en rebeldía, no sea aniquilado, Señor. Para que no sea, Señor, condenado y pase una eternidad sufriendo, Señor, dándose cuenta que despreció al dador de la vida y al salvador de la vida. Glorifíquese, Señor, en medio de este pueblo. Añada a las personas que han de ser salvas. Traiga, Señor, a aquellos que todavía están perdidos. Y ayúdenos a entender que el único propósito del Evangelio es un arrepentimiento verdadero, para que podamos ser amigos de usted. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.